9 de la noche del martes 24 de octubre de 2017, con mucha información relacionada con los asuntos políticos que tienen hoy como el lugar más candente en realidad, así con tono deportivo más candente, tienen justamente el Senado de la República, donde hoy se pretendió habilitar una solución para el caso cada vez más complicado de la destitución del fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto Castillo. Lo han quitado, lo tumbaron porque hay una... Buenas noches, senador, me dicen. Buenas noches a todos quienes van llegando, quienes van asomándose a esta transmisión, a esta plática por la vía electrónica. Saludos a todos desde diferentes partes del país, del extranjero. Gracias por estar aquí. Va un Halloween, senador. Bien, les comento que hoy la sesión del Senado de la República fue interrumpida bajo la presión de los miembros de las bancadas del PAN, el PRD y el PT Morena. El PT, que formalmente es la bancada del Partido del Trabajo, pero que en realidad está en sintonía política plena con Morena, bajo mando político de Morena, para ser más claro. PRD, PAN y PT Morena se inconformaron con la pretensión, pues, de los estrategas del peñismo que trataron de sacar adelante un proceso que les debe haber parecido excelso, como una manera de sacar del atorón este asunto de la destitución del fiscal electoral, pero que en el fondo es tratar de frenar la investigación sobre lo que está más allá de nombres y apellidos, que es el asunto del financiamiento de Odebrecht, un financiamiento delictivo presuntamente a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, conforme a las actas judiciales que están en los procesos que se siguen en Brasil y en los cuales se han dado ya nombres, datos, cuentas fiscales en paraísos fiscales, relacionadas con Emilio Lozoya, quien, acompañado de su férreo defensor, llamado en su momento el fiscal de hierro cuando fue su procurador general de la República, Javier Cuello Trejo, pues están en toda una campaña de presunta exculpación, diciendo que son, o que es, Lozoya casi una blanca palomita que cruzó por el pantano de Pemex, pero la corrupción no alcanzó a manchar sus siempre blancas, límpidas, su límpido plumaje. La historia que quiso poner en práctica Peña es la siguiente. Hoy se iba a aprobar el procedimiento clarísimo, con mucha publicidad, con mucha apertura, con mucha disposición de escrutinio, que consistiría en que mañana fueran como invitados al Senado, al Pleno Senatorial, el fiscal destituido Santiago Nieto Castillo, el procurador o encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, que se llama Alberto Elías Beltrán, para que explicaran por qué uno fue destituido, por qué el otro lo destituyó, y hombre, habría hasta 30 y tantas preguntas se autorizaron para que se les sometiera a un bombardeo de preguntas de estos legisladores encabezados por el PRI, que estarían dispuestos a ir a fondo en el asunto. Además de eso, se haría en el Pleno, en público, con todas estas preguntas, todo eso, pero a la hora de votar, hombre, para garantizar el secreto del voto, para que no haya presiones de esos poderes que andan por ahí, para que no se distorsione el asunto, pues que se vote en secreto, no en los tableros electrónicos que estamos acostumbrados, donde uno va viendo el nombre del senador y la manera como vota, a favor, en contra, y queda un registro claro, histórico, de cuál fue la postura de ese legislador ante una votación crítica. No, hombre, eso no, mejor en secreto, para que no vayan a ser presionados los senadores que quieran votar en uno o en otro sentido.
Desde luego eso hizo que ardiera Troya, como dirían los clásicos, de tal manera que el grupo provisionalmente conjuntado de PAN, PRD y PT Morena, pues protestaron de lo que les parecía una postura deleznable, tramposa, que pretende engañar, que permitirá contar de manera tramposa los votos, y como yo lo escribo en el astillero que se puede leer este miércoles en la jornada, habrá también la circunstancia de la gran ironía de que cuando se pide limpieza, transparencia, responsabilidad pública en el manejo de los asuntos electorales, pues el mando senatorial decida que todo se haga en lo oscurito, en voto en secreto. Del otro lado estuvieron el PRI, el Verde, el Partido de Encuentro Social y desde luego el grupo de los calderonistas, encabezado por Ernesto Cordero, a quien le dieron por eso la presidencia de la mesa directiva del Senado, para que se preste a estas maniobras que forman parte de los acuerdos entre PRI y PAN calderonista o expanistas, ahora zabalistas, que pretenden jugarle a la política mezclando cosas y llegando a arreglos muy especiales. Total, que se frenó la sesión, no se pudo continuar. A estas alturas no se sabe si mañana los invitados están invitados, si habrá sesión o no habrá sesión. Lo único cierto es que siguen ahí entrampados, que el flanco opositor dice que no permitirá que se reanude las sesiones, que este mismo grupo de senadores opositores no han asistido y dicen que no asistirán a reuniones de comisiones, incluso las relacionadas con la ley de ingresos, mientras no se solucione este asunto. En el fondo, después de toda esta palabrería que les he echado, déjenme decirles lo que desde mi punto de vista es la esencia de todo esto. La esencia es que Peña Nieto está desesperado, tratando de evitar que se continúen las indagaciones respecto al financiamiento delictivo de su campaña presidencial en 2012 a través de Odebrecht, particularmente de su filial Braskem, uno de cuyos directivos ya dio datos de las cuentas fiscales que dice él que le fueron suministradas por Emilio Lozoya para depositar ahí en un principio $1,500,000 y luego acompañar la campaña presidencial del PRI para esperar posteriores negocios, contratos ventajosos que sí se produjeron y que sí se dieron. Entonces, aquí estamos en presencia de algo que va más allá del nombre y del apellido y de que si mintió al presentar presuntas señalamientos de que había sido presionado por Lozoya. En el fondo, la bronca verdadera está en el asunto del financiamiento delictivo a la campaña de 2012, lo cual, si la ley imperara en este país nuestro, podría implicar, en un caso extremo, la cancelación del registro del Partido Revolucionario Institucional, que no nos escuche el Fondo Monetario Internacional y los grandes centros financieros mundiales y el centro de poder de Washington, porque pues, se pondrían a temblar. Entonces, claro que no le van a quitar el registro al PRI, pero se puede saber qué es lo que sucedió ahí y puede haber algún tipo de castigo, y se sumaría esto a las evidencias de la gran corrupción política en nuestro país. Déjenme decirles además que hoy salió ya libre el dirigente, bajo fianza, el dirigente del Partido del Trabajo en Aguascalientes, que fue detenido bajo la acusación de lavado de dinero por 100 millones de pesos en cuentas relacionadas con la esposa del dirigente del PT a nivel nacional, Alberto Anaya, con las cuentas en Nuevo León, en donde sabido largamente es que en negociaciones y en arreglos se le da dinero público a unos centros de desarrollo infantil que son administrados por gente del Partido del Trabajo y reciben dinero público para esos financiamientos. Es la venganza contra el PT, al que el sistema salvó cuando había perdido su registro y que ya salvado, ahora ha brincado para regresar a la alianza con Andrés Manuel López Obrador en Morena. Morena donde, por cierto, pues hombre, una cosa de esas que uno no sabe qué decir, pero el senador Miguel Barbosa, que es un prototipo del perredismo tradicional, que fue de los chuchos, que se peleó con los chuchos, pero no por una diferencia ideológica o política, sino porque los métodos de trabajo político
Unos los querían de una manera y otros de otra, pero era en el fondo lo mismo. Bueno, pues Barbosa es ahora el coordinador estatal de Morena en el estado de Puebla, y según los usos y costumbres de este joven partido, podría ser o debería ser el candidato a gobernador de Morena. Luis Miguel Barbosa, senador perredista, fue testigo dentro del grupo selecto, en el presidium fotografiado, testigo de la firma del Pacto por México. ¿Qué no era la firma del Pacto por México el punto de discordia de López Obrador con el PRD y con todo ese grupo que estaba ahí? Y ahora se hace coordinador estatal de organización en Puebla, a quien fue testigo, no firmó porque no era el presidente del PRD, pero fue testigo junto a Mario Fabio Beltrones y a Ernesto Cordero y a todos ellos, fue testigo de la firma del Pacto por México. Triste camino. Puebla entregado a estos intereses que es el neochuchismo, es perredizar a Morena. Chiapas en arreglo absoluto con el gobierno de Manuel Velasco, el Verde, que ha puesto a su presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón, como coordinador estatal de Morena. Y así por el estilo. En Coahuila, el Tribunal Estatal Electoral ha determinado que cierra totalmente ya todo tipo de impugnaciones y se declara finalmente a Miguel Ángel Riquelme, priista, como el gobernador de Coahuila. Esto le da supuestamente 6 años más de continuidad al grupo político de los Moreira, que aunque peleados entre ellos, Rubén y Humberto, es la misma raíz y el mismo proyecto político que ya ha tenido 12 años el control de Coahuila y con esto llegaría a 18. No es un golpe para Ricardo Anaya y el PAN como se supone en una primera lectura, es un golpe para Felipe Calderón y Margarita Zavala, compadres del candidato del PAN en Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, compadre, promovido absolutamente, ya fue candidato a gobernador cuando su compadre Felipe estaba en Los Pinos y tampoco pudo ganar en aquella ocasión. Yo no dudo que en esta ocasión haya ganado Guillermo Anaya en votos depositados en urnas, pero lo mapachearon, le hicieron todo tipo de trafiques y finalmente Ricardo Anaya no puede estar enojado de que haya perdido el compadre de sus adversarios Felipe y Margarita. Pues bien, les agradezco mucho la atención. Recuerden que está en curso el juego de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Astros. Yo le voy a los Astros. Y cierro esta plática, esta oportunidad de platicar con ustedes, con algo que dijo hoy Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía, en una comparecencia ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Ya saben, esa palabrería que usan los funcionarios. Dijo, esta comisión de la Cámara de Diputados juega un papel trascendental para seguir solidificando cualquier escenario que implique claramente la alternativa de que no continúe este acuerdo, el Tratado de Libre Comercio. Y es algo que no buscamos, pero no es sanamente descartable. ¡Órale! No buscamos que se acabe el TLC, pero no es sanamente descartable. Gracias a todos por sus opiniones, por sus comentarios que leo por aquí, pero Barbosa se salió a tiempo del PRD, digo a tiempo de más barbaridades del PRD, hay que reconocer, bueno, pues entonces está bien, ahí vendrán otros más en esta perredización de Morena, pienso yo, pero igual estoy equivocado. ¿Se puede echar para atrás la destitución de Nieto? Sí, si se tiene una mayoría aritmética, que se supone que están empatados, están más o menos así, pero el PRI quiere que haya una votación en secreto para cooptar a opositores del PAN, del PRD, del PT Morena, soltar cañonazos de los que no resisten, según decía Álvaro Obregón, y lo cual es muy usual en estas cosas, cañonazos en efectivo, para que voten por la postura del PRI, pero sin que quede constancia de ello. Esa es la jugada, exactamente. Mimi Dorantes dice, es mi cumple, felicidades, felicitaciones desde acá, las mañas del PRI, saludos desde Guerrero, gracias. El financiamiento de la campaña de Peña, otro asunto que quedará escondido. Isaac Cris Cajal Díaz, bueno, pues en eso está la discusión. Nos quedamos sin opción, pues no sé, cañonazo 64,000 pesos, no hombre, ¿qué 64,000 pesos? Son ya milloncitos de pesos, no. Si hasta en los estados, para que les aprueben las cuentas públicas a los gobernadores corruptos, el moche para los diputados locales es de a millones, no crean que
decenas de miles de pesos. No, por favor, no devaluemos a nuestros políticos. Ya vamos a ver el BASE, vámonos tendidos. Dan asco los políticos de verdad. Cordero, Gil, Lavalle, Lozano, no tienen vergüenza. Bien, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas. Recuerden que las pueden ver todas en YouTube, donde las colocamos con una carátula especial, y ahí las pueden ver sin problemas de continuidad o de problemas de secuencia que a veces se dan en estas otras redes. Gracias y nos vemos